Hola, el día de hoy vamos a ver el tema del libre comercio. Y bueno, nos dice que como definición o como término de libre comercio podemos definir qué son las relaciones comerciales que establecen uno o más países. La principal característica es que a través de tratados específicos disminuyen los costos de los aranceles y las cuotas de importación o se facilitan los trámites requeridos para importar productos o servicios. Esto anteriormente mencionado pues nos permite obtener a un menor precio en comparación con los del mercado internacional. Además, que favorece la ampliación del mercado. Como les comentaba en clase, el libre comercio forma parte de la globalización y nos ayuda a comprar productos o artículos que provienen de otros países y que nosotros podamos consumir tanto en alimentos como en tecnología y demás características. También nos dice que con los tratados de libre comercio se busca que la comercialización sea más fluida y con reglas que favorezcan el mercado justo, es decir, que las naciones involucradas obtengan los mismos beneficios y disminuyan la posibilidad de riesgos. También se espera que al ser más fácil hacer negocios con otros países, al ser más fácil la negociación con otros países participantes, también la producción nacional de que la producción nacional de cada uno de ellos se vea favorecida. En este caso, bueno, dentro de los tratados de libre comercio, lo que se busca es que lleguen artículos que no se producen dentro de nuestro territorio y exportar artículos que nosotros estamos produciendo. Esto pues para generar mejores ganancias. Pero también hay que tomar en cuenta que muchos de estos tratados pues hay países a los cuales no les conviene comprar algún artículo o algún producto que ellos pueden producir o les sale más barato consumir. Por eso a veces ahí hay algún tipo de situaciones en las cuales hay conflictos dentro de los países. Y bueno, gracias a la globalización y a los tratados de libre comercio, nosotros podemos tener acceso a esta ley de la oferta y la demanda, eh, la cual, mientras nosotros queremos consumir más un artículo, el precio se termina elevando, a diferencia de que el artículo o el producto que no estás teniendo cierta demanda y lo vemos constantemente en los teléfonos. Por ejemplo, lo básico, ¿no? iPhone. Tienen un costo muy elevado por toda esta demanda que implica el que las personas quieren ese teléfono, al menos en México, lo solicitan mucho porque te da tal vez cierto prestigio, cierto estatus, entonces las personas empiezan a comprar ese tipo de aparato telefónico y por eso su costo empieza a incrementarse, a diferencia tal vez de algún otro teléfono de otra marca no muy reconocida, por eso sus costos tienden a ser un poco más bajos. Sin embargo, si nosotros comparamos costo con utilidad o costo con el servicio que realmente se está ofreciendo, pues nos podemos dar cuenta que muchos de esos artículos que no tienen un costo muy elevado terminan dándote un mejor servicio que uno que te da nada más cierto prestigio. Y lo vemos en diferentes artículos, en diferentes situaciones. ¿Sí? Entonces, por eso es importante eh, pensar muy bien antes de comprar cualquier artículo. Y lo veíamos dentro de las ventajas y desventajas de la globalización, cómo nosotros hemos caído en este consumismo. Eh, Dentro de las telefonías, lo que se busca es que tu teléfono tenga muy poca utilidad para que constantemente estés comprando ese artículo, aún sin tener una necesidad. Si nosotros nos ponemos a pensar, pues para lo que nosotros utilizamos un teléfono, eh, no sé, probablemente un iPhone 6 todavía nos siga dando una buena utilidad. Sin embargo, ya van
en el iPhone 12, lo que nos hace caer en este consumismo. Tengo que tener el último porque tengo que, a los demás me tienen que ver diferente, porque los demás tienen que ver que yo tengo poder o que yo tengo cierto nivel, ¿verdad? Entonces tendemos a caer en ese juego de la ley de la oferta y la demanda. Y lo mismo pasa con cualquier artículo, tanto maquillaje como en ropa, zapatos, eh, incluso la comida, tiendas y demás, ¿verdad? Y bueno, para continuar, también nos dice que un factor que ha sido muy beneficiado gracias al libre comercio, pues es la industria automotriz, ya que diferentes empresas extranjeras han invertido para abrir sus fábricas dentro de nuestro territorio mexicano, lo que representa pues nuevas fuentes de trabajo para las personas mexicanas, para las familias mexicanas. Y también eso nos amplía un poco más la gama o el panorama de automóviles que podemos adquirir dentro de nuestro lugar, y también dentro de esta demanda pues los precios tienden tal vez a bajar, y lo vemos eh, así a simple vista con el tema de la gasolina. Si nosotros nos vamos a años atrás, pues era una empresa privada, por así decirlo, en la cual solamente Pemex era el encargado de comercializar la gasolina. Llega el periodo de Enrique Peña Nieto y empieza a privatizar todas pues las instancias que antes eran eh, privadas, en este caso la gasolina, lo que generó que se disminuyera hasta cierto punto el costo de la gasolina porque amplía la venta a otras empresas. Actualmente ya vemos Petro 7, Carso, Gares y demás negocios que se dedican a la venta de gasolina, y cada uno coloca su precio. Y si nosotros nos damos cuenta, en las gasolineras donde tienen un costo más bajo, pues es donde acude más la gente, ¿verdad? Por esta oferta. Entonces, ¿qué hacen las demás gasolineras? Tienen que empezar a bajar también sus costos para que puedan tener clientes, porque si no, pues simplemente no van a tener, todos se van a ir a donde encuentren este producto o este artículo más barato. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, son temas que todos los días vemos y que todos los días tomamos alguna decisión respecto a estos puntos, pero no lo analizamos o no vemos más allá desde dónde parten estas ofertas o estas tiendas o estos gustos por algún artículo. Otro punto que vamos a ver el día de hoy es la desigualdad. Y bueno, nos habla de desigualdad Rousseau, el cual nos dice que se puede dividir en dos puntos. La primera es la natural, la cual es una desigualdad por características físicas, por así decirlo, de cada persona, que era lo que muchos comentaban en la clase. Diferencias de edad, de salud, cualidades del alma, algo emocional o sentimental, y las fuerzas corporales. Eh, el otro punto es la desigualdad moral o política, la cual nos dice que es la diferencia entre los privilegios que algunos pueden tener en comparación con otros y dependen de los acuerdos que se toman entre los individuos, sean aceptados o no. Un punto de esa desigualdad es una característica física y la otra es una característica que nosotros no podemos decidir. Se puede decir que es algo más bien también heredado. Lo natural, obviamente nosotros tampoco lo podemos decidir porque pues son características físicas o genéticas que nosotros heredamos, pero en el aspecto moral o político va más ligado al aspecto socioeconómico. Por ejemplo, que nosotros
descendemos de cierta familia con ciertos ingresos económicos o con cierto poder y que va a ser heredado a nosotros. También es en la parte de herencia, pero no físico, no rasgos físicos emocionales, sino más bien monetarios o de poder. Y bueno, en ocasiones nosotros podemos llegar a confundir la desigualdad con la pobreza. Sin embargo, el INEGI nos describe la pobreza cuando una persona carece de recursos que ofrecen la satisfacción de necesidades básicas, como por ejemplo el acceso a los servicios de salud, una seguridad social, espacios de vivienda, alimentación y educación. Y nos dice que estas ausencias hacen que quienes sufran esta condición se encuentren en desventaja en muchos aspectos. Por lo tanto, se entiende que pueden generar desigualdad como en un círculo vicioso. Que se puede ocurrir que un sector de la población abuse de otro y le quite recursos para él acumular más. El nivel de desigualdad en el que se encuentra un país depende de la referencia comparativa entre grupos socioeconómicos. Eh, y lo veíamos, ¿no? Anteriormente como estos países que tienen una mejor estabilidad económica pueden llegar a acuerdos de libre comercio y demás muy benéficos para ellos, pero que estarían dejando en desigualdad a, a comunidades más pobres. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco más dentro de la industria, pues actualmente hay muchas compañías que se están estableciendo en China, en India y en lugares, pues se puede decir que eh, donde hay demasiada población y que están necesitados de trabajo y al colocar estas fábricas o estas empresas generan cierta contaminación y cierta explotación laboral pues poco benéfica para las personas de esa comunidad y ellos están generando mayores ingresos porque esa mercancía la venden a costos demasiado elevados en comparación con el costo que realmente les está generando el producirlo. Y lo mismo pasa dentro de nuestro territorio mexicano. Muchas empresas vienen a colocar sus fábricas dentro de México porque evaden impuestos, porque el salario es muy bajo, porque no dan ningún tipo de prestación, porque contaminan el ambiente y no hay ninguna sanción hacia ellos y eso nos trae a nosotros pues cierta pobreza en otros aspectos, no tanto tal vez en un aspecto económico o monetario. También dentro de este punto pues, podemos dar cuenta cómo la diversidad pues no es un factor que deba determinar la desigualdad, ya que es una consideración de toda la sociedad de que existan personas diferentes tanto en costumbres, tradiciones, idiomas, gustos e ideologías y lo vayamos dentro de la multiculturalidad o dentro de la cultura, ¿verdad? Como gracias a toda esta apertura a otros países, a otras ciudades, pues nosotros vamos conociendo un poco más de la forma en la cual viven o conviven las demás personas. Y también podemos encontrar que hay muchas minorías que se encuentran en desventaja o en desigualdad. Personas, por ejemplo, que pueden pertenecer a algún grupo racial, personas con alguna discapacidad, personas cuya identidad de género u orientación sexual no se encuentra eh, dentro de lo que la mayoría considera como normal, minorías religiosas, entre otras. Y pues de ahí parte el término de desigualdad social. Eh, Actualmente ustedes ya están creciendo en otro contexto, ustedes están en otro contexto totalmente diferente en el cual pues sus valores, sus normas son totalmente diferentes a años anteriores en los cuales
si tú pertenecías a cierta religión, si tu identidad sexual o tus gustos o ideas o tu forma de vestir era diferente a lo que se consideraba como normal, pues eras tachado de diferente, eras aislado y empezaba a incrementarse esta desigualdad. Actualmente ya no se ve tanto eso como en otros años y eso es un gran paso para nosotros como sociedad para crecer en muchos aspectos. Y bueno, nos dice que de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, todas las personas, sin importar su género, raza, nacionalidad o religión, deben tener y ejercer los derechos que se promulgan porque son inherentes al ser humano. Es decir, todos nacemos iguales en dignidad y derechos. Nadie queda fuera de ellos. Entre los 30 artículos de los que se consta la declaración que enuncia el derecho a tener un nivel de vida que permita el acceso a la salud, la alimentación, la vivienda, los servicios médicos, así como el derecho a la educación. Si a alguna persona no se le garantiza la libertad y sus derechos civiles, sociales o políticos, puede encontrarse en una situación de desigualdad social. Y lo veíamos el semestre anterior, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos analizando estos artículos, como pues nosotros somos iguales ante la ley. Eh, Nadie es más que nadie, ni en aspectos físicos, ni en aspectos sociales o económicos. Todos tenemos las mismas oportunidades, sin embargo, nosotros muchas veces por estos estereotipos o prejuicios tendemos a hacer diferencias entre nosotros mismos o entre las personas que nos rodean y no debe de ser así. Así que yo los invito a pues ya irnos quitando un poco de la mente eh, esos estereotipos o esas ideas de sentirnos más que los demás o incluso poder llegar a sentirnos menos que los demás. Como actividad del día de hoy van a analizar la canción Día Negro del grupo La Barranca. La van a analizar, la pueden buscar en YouTube o la pueden buscar en Spotify y van a responder estas dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿de qué manera se refleja en la canción el impacto de la globalización en nuestras comunidades? Y la siguiente pregunta dice, ¿de qué manera contribuyen las artes como la música, en especial las canciones de protesta, a un sentimiento de comunidad global? Eh, Les pido que sí se tomen el tiempo de escuchar la canción y de buscar la letra y de estarla leyendo constantemente, de estarla escuchando y analizando para que puedan responder estas preguntas. De igual manera lo vamos a analizar dentro de la siguiente clase. Está muy interesante esa canción, ya que menciona ahí algunos aspectos de desigualdad y de algunos otros conceptos que llegamos a ver en la clase anterior, semestre anterior, perdón. Eh, por el día de hoy es toda la clase, cuídense mucho, espero haya sido claro el mensaje que les quiero transmitir. De igual manera, si tienen alguna duda o algún comentario, pueden anotarlo ahí en su cuaderno y lo revisamos en el siguiente clase. Cuídense mucho y excelente día.